Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien el día de hoy y hoy vamos a analizar y evaluar la situación en la que compramos una PC ya ensamblada con todos sus componentes ya armados versus una PC la que vamos armando pieza por pieza. Y para esto vamos a tener en cuenta tres factores. El primero, la grabación. Si tú eres una persona a la cual se dedica a crear contenido o quiere crear contenido, y lo haces directamente todo con el celular, a no ser que quieras quedarte en esa postura cómoda de usar la cámara del teléfono y grabar todo el contenido con habrá un momento en el cual vas a decidir adquirir una cámara, conectarla a tu PC y empezar a grabar con uno de los muchos programas de grabación que existen a día de hoy. OBS Studio, Sony Vegas, Camtasia Studio, etc. Tener esto en cuenta por decidir irte por un PC ya armado o por un PC el cual vas a armar pieza por pieza es fundamental, ya que de esta forma se podrá medir mejor el rendimiento en cada uno de los factores. Y eso podrá determinar cuál de las dos situaciones podrá salir más favorable. También hay que tener en cuenta que cuando decides dejar a un lado la cámara de tu teléfono celular para empezar a grabar con un equipo un poco más profesional, es fundamental saber todas y cada una de las características de cada componente que hay en el PC, bien sea uno armado o bien sea uno que vayas a ensamblar pieza por pieza. El segundo aspecto es la edición. Cuando empieces a crear ese contenido, bien sea gráfico o audiovisual, es fundamental determinar qué tanto rendimiento te va a brindar un PC ya armado o un PC que vas a ensamblar. Bien sea que vayas a hacer uso de programas sencillos o programas avanzados, la tarea de editar un video o de editar una pieza gráfica va a consumir una serie de recursos para los cuales tu PC tiene que estar preparado para poder resolver. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de programas o de herramientas con los cuales tú puedes editar un contenido, bien sea gráfico, una imagen, o bien sea un video o un short, y que también, dependiendo de la exigencia, te pueda o no consumir más o menos recursos? Por ejemplo, Canva es en la web, es de uso fácil, pero también consume recursos por medio del navegador. Ahora, hablando de herramientas que no precisamente tienen que trabajar con internet, tenemos Illustrator, tenemos Photoshop, que estas directamente no consumen recursos del navegador, pero sí consumen recursos de la PC. Y como tercer factor tenemos la transmisión. La transmisión o el hecho de hacer transmisiones en directo se va a diferenciar muchísimo del PC y de los componentes que tengas. Hay que tener en cuenta dos de los factores anteriores en este caso. Y son el hecho de que en esta ocasión tu PC no solamente va a estar consumiendo recursos de tu conexión a internet, sino que también va a estar consumiendo recursos de cada uno de los componentes que tu PC tenga. Esto es muy importante, ya que aquí se deriva el hecho de que puedas hacer transmisiones buenas o malas. Ahora, ya teniendo en cuenta esos tres factores, vamos a resaltar algunas ventajas y desventajas del hecho de tener una PC armada y una PC por piezas. Una de las primeras desventajas de tener una PC ya armada es el hecho de que tú no puedes elegir cuáles son las piezas que quieres de preferencia. Esto se debe a que como ya están prefabricadas y ya están compuestas por los componentes que se necesitan, entonces no puedes determinar el hecho de que quieras una RAM de X cantidad, un procesador con X núcleos o directamente una tarjeta madre de X determinación. Otra de las desventajas relacionadas con esta anterior es que como la PC ya está armada con unos componentes determinados, a la hora de grabar, a la hora de editar contenido y a la hora de transmitir, probablemente no vayan a tener la capacidad que se requiera para poder realizar estas tareas. Bien sea porque la memoria RAM no es suficiente, o bien sea porque el procesador no es el más óptimo, o bien sea porque la capacidad del disco SSD no es la más requerida para poder hacer que el arranque sea de mejor funcionamiento, o simplemente porque esa PC no está optimizada para realizar estas tareas. Ahora, si hay que resaltar alguna ventaja, sería el hecho de que la PC ya está armada. Otra ventaja también podría ser es el hecho de que si tú no tienes conocimiento de componentes, de piezas, de armar PCs y todo lo que tenga que ver con configuración de una PC como tal, pues te ahorras todo ese procedimiento y todo ese trabajo a la hora de armar una PC en sí. Estos van dirigidos más que todo para aquellas personas que realmente no tienen ningún tipo de experiencia ni capacitación a la hora de saber qué piezas o qué componentes elegir para ensamblar en una PC. O para personas que simplemente necesitan hacer cosas básicas, cosas muy necesarias y no requieran de un equipo o de una máquina tan potente que les exija demasiados recursos. Ahora,
yendo al otro lado de la moneda, si podemos resaltar algunas de las desventajas que tiene el hecho de armar una PC por piezas, sería, primero, los componentes pueden resultar muy caros o muy baratos dependiendo de la época. Otra desventaja sería es que si ya tienes conocimiento en ensamblados y piezas para armar una PC, probablemente cuando compres determinadas piezas te toque actualizarlas en un tiempo determinado, porque las que ya tienes ya estarían obsoletas, lo cual no es malo si tienes un presupuesto que sea lo bastante remunerado para poder hacer una actualización cada X tiempo. Otra de las desventajas, que al mismo tiempo podría ser una ventaja, sería la variedad de marcas que hay ofreciendo esta misma clase de componentes. Ahora, otra ventaja, y creo que la más importante, es el hecho de que puedes elegir los componentes a tu antojo. Tú puedes determinar qué cantidad de memoria RAM quieres para tu equipo, puedes determinar qué tarjeta madre quieres para tu equipo, puedes determinar qué disco duro con qué capacidad quieres para tu PC y al mismo tiempo con el disco SSD. Puedes determinar qué clase de disco SSD y con qué capacidad lo quieres para poder ensamblar tu PC. Esto, al contrario de comprar una PC prefabricada o ya armada, como les dije anteriormente, no es posible, ya que tú cuando compras una PC de este estilo, ya viene con esos componentes ya definidos, ya viene directamente con esa configuración ya predeterminada, y a no ser que quieras invertir en querer cambiar algunas piezas o algunos componentes, pues no es muy conveniente. Pero si tenemos en cuenta que del otro lado podemos desde cero elegir cuál es el tipo de PC que queremos directamente ensamblar, con qué tipo de piezas, qué tipo de componentes, qué tipo de configuración, pues nos presenta un abanico más amplio de posibilidades en el cual podemos determinar la cantidad de presupuesto que queremos implementar o que queremos aplicar para estas piezas. Que eso también es un factor bastante importante, el hecho del presupuesto, porque de esa forma, dependiendo del presupuesto, va a ser asimismo la cantidad de piezas o el tipo de piezas que vas a poder implementar en tu equipo. Bien, ya habiendo definido las ventajas y desventajas de ambos factores, vamos a hacer el ejercicio de ver qué nos puede ofrecer una PC que ya está armada con unos componentes determinados versus una PC que vayamos a armar desde cero con los componentes que nosotros mismos hayamos elegido. Ahora, en este video como tal no voy a dar precios sobre los componentes, porque pienso trabajar en un video mejor elaborado armando una PC con un presupuesto determinado. Si quieren ver antes que nadie cuando esté listo, solamente suscríbanse, denle a la campanita y estén al pendiente. Bien, la plataforma que voy a usar para este experimento va a ser Mercado Libre. ¿Por qué Mercado Libre? Sencillamente porque es la plataforma con la que más estoy familiarizado y es la que llevo utilizando con mucha más frecuencia. Ahora, si entramos a la página de Mercado Libre y ponemos PC Gamer, vamos a ver una serie de resultados con presupuestos diferentes, los cuales su diferenciador será el número de piezas que conllevan y directamente el precio. Ahora, entre todas estas, vamos a elegir una que pueda tener torre, pueda tener monitor, pueda tener teclado y pueda tener mouse. Vamos a elegir esta torre CPU Gamer que dice que tiene un Ryzen 5 5600G, Vega 7 con 1 TB de disco duro y 16 GB de memoria RAM. Esto podría ser suficiente si estamos empezando en el mundo de las PC Gamer y requerimos un equipo, piensa para jugar o para trabajar, que no exija demasiado rendimiento. Pero como estábamos viendo en el punto anterior, si somos creador de contenido o si vamos a empezar a crear nuestro contenido, quizás este tipo de componentes y de configuración no sea suficiente para abarcar todas las necesidades que vamos a tener en este ámbito. Ahora, viendo un poco las características de este combo, nos dice sí que directamente la marca del procesador es AMD, que tiene una cantidad de 3 piezas, que el modelo es un Radeon Vega 7, que el procesador es un Ryzen 5 5600G, pero aquí nos dice que el tamaño del disco duro es 480 GB, cuando arriba nos dice es 1 TB de disco duro. Entonces, por ahí empezamos mal con la descripción. Ahora, podríamos analizar otro tipo de combos que vengan armados de esta misma forma y probablemente nos vayan a dar las mismas descripciones o las mismas características. Y esto es lo importante a la hora de saber si se quiere una PC ya armada o si se quiere una PC por piezas.
porque dependiendo de las necesidades que vayamos a tener, es allí cuando debemos decidir en cuál de los dos aspectos queremos invertir. Por ejemplo, en mi caso, este tipo de combos para mí no me sería suficiente. Ahora, como dije antes, si tú eres una persona la cual no va a invertir tiempo en esta clase de actividades, como dedicarse a crear contenido, a editarlo o a transmitir, y ves el hecho que con esta clase de equipos es suficiente para ti, pues entonces no te va a caer mal el hecho de invertir en esta clase de componentes. Pero como digo, siempre y cuando quieras. Ahora, yéndonos por el otro lado, en el cual sí me siento mucho más identificado, puedo determinar qué clase de componentes quiero para armar mi PC, con qué características, qué tipo de configuración y directamente qué tipo de ensamblaje. Por ejemplo, si entramos de nuevo a Mercado Libre y quiero armar una PC desde cero, lo primero que podría buscar sería el procesador, que en este caso, en lo personal, para mí, sería bueno un Ryzen 7 5700G. Y al igual que en la búsqueda anterior, pues tenemos cientos de resultados con los cuales, como digo, dependiendo del presupuesto que queramos invertir, podemos elegir uno u otro. Voy a elegir este de 830. Nos dice que es un procesador AMD Ryzen 5700G de 8 núcleos y 4.6 GHz. Viendo las características, nos dice que el tipo de memoria RAM es soportada para DDR4, lo cual es genial. Una cantidad de núcleos de CPU de 8, zócalos compatibles con AM4, generación 5 y una frecuencia máxima de 4.6 GHz. Con esto, para mí, esta clase de procesador es más que suficiente para arrancar con el armado de mi PC, debido a que es un procesador de una generación que no es tan antigua, tampoco está reciente, pero está ahí entre el medio. Y esto me va a dar la ventaja de que si en 2, 3, 4 años yo quiero actualizar e integrar una tarjeta gráfica, pues lo voy a poder hacer. Yendo con el siguiente componente, sería un disco duro, pero en mi caso buscaré uno que sea de marca Barracuda. Viendo los resultados, podría elegir este de 190.000. Les dije que no les iba a dar precio en este video, pero más que todo para que vayan sabiendo cuánto puede costar esta clase de componentes. Nos dice que es un disco duro interno Seagate Barracuda de 1 TB, que analizando sus características nos dice que la capacidad es de 1 TB, su tecnología de almacenamiento es HDD, su interfaz es SATA, entre otras. Ya con esto puedo decidirme si adquirir esta clase de componentes o no, debido a que en su descripción, este sí nos dice que tiene una capacidad integral de 1 TB. Vamos ahora con otro de los componentes importantes, que es la memoria RAM. Ahora, la memoria RAM no tiene tanto complique porque dependiendo de la capacidad que elijas, pues de la capacidad que necesites, tu equipo va a funcionar de una forma u otra. Bien, siguiendo con este esquema del armado, otra de las piezas que son fundamentales es la tarjeta madre. En mi caso personal, yo podría elegir esta Motherboard Gigabyte 400BM Dash de AM4. Viendo sus características, nos dice que la marca es Gigabyte, el modelo es B450 MDash, la versión es B2, el color es negro, la plataforma es AMD, el factor de forma es micro ATX y el tipo de memoria RAM es DDR4. Ya con eso yo puedo partir en decidirme si vale la pena o no invertir en una PC ya prearmada o prefabricada o en una PC en la que yo mismo voy eligiendo la clase de componentes y sus características. Hay que tener en cuenta y muy presente cuál es la razón por la cual quieres, bien sea comprar una PC armada o quieres empezar a ensamblar una. Repito, si tú eres una persona que no tiene directamente conocimiento en el ámbito de las PC o PC gamer, o directamente no tiene conocimiento en el tema de las características de cada uno de estos componentes, pues esta información no te va a servir, porque lo único que te va a interesar es tener una PC que te funcione y que te pueda suplir todas las necesidades básicas que tengas, bien sea para escribir un texto, para ver un video o directamente para jugar algo ligero. En mi caso, como tengo necesidades de grabar contenido, editar contenido y tal vez en algún momento de hacer directos, sí me preocupo mucho más por saber qué características tienen cada uno de estos componentes y saber directamente cómo se pueden compaginar entre ellos. Ahora, si estás en el caso de que quieres armar una PC buena, que sea favorable y que te pueda dar un rendimiento más o menos optimizado y no tienes el conocimiento de saber diferenciar entre las características de un componente y de otro,
pues entonces te doy la recomendación de que si conoces a algún amigo, algún primo, algún vecino que tenga conocimiento y experiencia en el ámbito de armar PCs, pues puedas acudir a él y te dé toda la información que necesitas para saber qué tipo de piezas debes elegir para que de esa forma te puedas armar una PC que te dé un rendimiento favorable y que con el tiempo la vayas actualizando. Y bien amigos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias por verme hasta el final, recuerden darle like, suscribirse y compartirlo, también no olviden activar la campanita para tener más sugerencias del contenido próximo que vaya subiendo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.